Yo, yo pertenezco aquí en México a una asociación civil que se llama Centros de Integración Juvenil. Es una asociación civil con más de 50 años de experiencia Ahora, en tratamiento y en la prevención del consumo de sustancias. Particularmente estoy en la región occidente, en el estado de Colima y específicamente en el municipio de Manzanillo, a cargo de una unidad de consulta externa. no Y salgas, porque si es, no, es por eso que el día de hoy estoy aquí con ustedes, justo porque obviamente como personas dedicadas a los temas de salud mental, siempre nos es interesante capacitarnos en qué hacer cuando se nos presenta un caso de consumo de sustancias dentro del sistema familiar que nos consulta, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esta actividad el día de hoy donde hablaré mucho sobre esta relación de familia y adicción. Y bueno, me voy a permitir compartirles pantalla para comenzar. Vamos a comenzar preguntándonos principalmente qué es una familia, ¿verdad? Es la pregunta de inicio. Con esta nos vamos a permitir ahondar en nuestro interior y ver que cada una y uno de nosotros tenemos un concepto de familia. Y desde el modelo sistémico se entiende a la familia como un sistema, es decir, que es un conjunto de personas que están en interacción constante. Y esta interacción que los miembros de la familia mantienen entre sí es permanente, es continua y de influencia mutua o le decimos también de influencia circular, constituyendo así un conjunto pues organizado e independiente que va a estar regulado por reglas y funciones dinámicas entre sí y con el entorno, lo que nos puede dar un indicio de que pues, las familias también son únicas, ¿no? Únicas entre sí, y con el paso del tiempo tenemos aún más modelos de esta. Este conjunto hace también alusión de que una totalidad es comprendida a esta familia, pero va más allá de la mera suma de cada uno de los miembros que van a componer la familia, compartiendo un sistema también de valores, de creencias, de rituales, de costumbre, que generalmente han sido transmitidas y también han tenido propias experiencias de vida, generan una propia mitología en el sistema familiar. Y desde esta perspectiva también se concibe a la familia no tanto desde los rasgos de personalidad de cada uno de sus miembros, sino más bien desde la familia como este grupo con identidad propia y que también se va a diferenciar del entorno donde se van a desplegar también múltiples relaciones con otros sistemas. ¿Sí? La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué es una adicción? Para ir enlazando estos dos conceptos en una relación, ¿verdad? Y la adicción la podemos entender como desde la dependencia fisiológica o psicológica, alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal, que también va a ser esta provocada por el abuso principalmente en el consumo de alguna sustancia y después viene una búsqueda ansiosa de la misma. Esto también la Organización Mundial de la Salud en 1964 es cuando lanza este concepto de drogodependencia y la concebía como este estado de intoxicación que es periódico o también crónico que va a generar problemas en el individuo, ya sean las sustancias, les repito, natural o sintéticas, legales o ilegales, según cómo se conciba la sustancia. Pero no es hasta 1982 que la OMS la define ya como una dependencia o como un síndrome que implica un esquema ya de comportamiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas que frente a otros comportamientos considerados como más importantes y están presentes ahí esquemas de ansiedad, de interés por conseguir el consumo, y este concepto pues también va evolucionando con los años. Y las adicciones
en relación con la familia ya, pues la vemos como el resultado de un proceso complejo. Este proceso complejo incluye aspectos psíquicos, psicosociales, históricos, aspectos culturales, también aspectos muy macrosociales que van a emerger y se configuran e incluso se van a perpetuar dentro de la familia. Los estudiosos de la terapia familiar aplicada justo al campo de las adicciones describen este fenómeno de la adicción como un problema de índole familiar, ¿sí? Entonces, la adicción no es solo cuestión del miembro que la padece, sino que es un problema que involucra a la familia. Y no solo como esta parte de la familia que se ve afectada, sino también cómo es que la familia participa en el origen o la génesis de la misma y cómo ayuda a que se mantengan estas conductas consideradas partes de la problemática de la adicción, ¿sí? El consumo de sustancias psicoactivas va a emerger pues relacionada o enlazada con estas relaciones paternofiliales que son conflictivas o que son muy sobreinvolucradas o codependientes, así como en configuraciones familiares también desligadas, con pobre demostración de afectos, marcado aislamiento o exclusión también de uno de los cónyuges que se puede excluir del sistema, o uno de los hijos desempeñando un papel parental que pues no le corresponde. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones de familia que uno de los hijos asume ciertas responsabilidades que salen fuera de su bolón en el que está comprendido? Deja de ser un hermano, quizás para convertirse en padre de sus hermanos, por ejemplo. Y el consumidor de sustancia también aparece en estos sistemas triangulado con los padres, con muy marcados patrones de desconfirmación o ciertas interacciones que se pueden volver caóticas dentro del sistema familiar. Otros de los aspectos más sobresalientes en este consumo de drogas en mujeres también parece asociarse con la presencia de un comportamiento de tipo depresivo y ansioso, sobre todo en la madre de estas pacientes mujeres, y se desliga un poco más del modelamiento parental. Parece que el consumo de sustancias en mujeres está más relacionado con su línea materna y cómo esta madre tenía este comportamiento ansioso o depresivo. Y en este sentido, pues el consumo de drogas también va relacionado con la violencia familiar y la inequidad de género, que son también problemas asociados muy frecuentemente y que precisamente requieren estos marcos o estrategias de atención de múltiples miradas o perspectivas, no casarnos con una sola perspectiva, sino ampliar el panorama frente a la familia que viene a consultarnos y así comprender esta complejidad de los fenómenos y la manera en cómo estas complejidades se van entretejiendo y cruzan, se entretejen, se relacionan íntimamente y causan estos fenómenos. Es como estar muy atentas y atentos, abiertos a la complejidad. Y es común también estar escuchando que la familia es la célula de la sociedad, por ejemplo, que es un pensamiento que venimos escuchando desde los años 80, 90, porque el principio del tejido social es ¿no? La familia, que porque es el núcleo vital donde nacen y se desarrollan todos los miembros de la sociedad. También se ha dicho que este es el primer grupo de contacto, el cual va a influenciar directamente nuestra psique, y también de esta manera, también diversos autores han encontrado una relación entre esta estructura familiar y el problema de las adicciones. Sin embargo, no hay un tipo de familia, eso nos puede quedar muy claro, no hay un tipo de familia que podamos decir, este tipo de familia es generador de adicciones, porque el consumo de sustancias, las adicciones se presentan en todo tipo de familias, estratos sociales, no distingue nada de esto, pero sí hay características en la estructura de las familias y la forma en que estas familias interaccionan que favorece la aparición de estas adicciones.
Entonces dejamos de lado juzgar a los tipos de familias solo por su estructura, sino que nos interesa no solo la estructura, sino la interacción, sus funciones. Y hablando justo de estas funciones, es importante tomar en cuenta que los cambios de tipo económico que aparecen en nuestros países, los cambios económicos, los cambios políticos, los cambios socioculturales actuales han incidido en la configuración y en el funcionamiento familiar, dando como resultado esta diversidad que ya les hablaba en un inicio, la diversidad familiar. Es decir, ya no solo vemos familias nucleares de mamá, papá e hijos, ya también estamos viendo familias de todo tipo, monoparentales, aceptadas más ampliamente, donde solo está una madre, un padre, también familias donde están puestas por padre con sus hijos y la madre con sus otros hijos, ¿no? O también las extensas, abuelos, tías, hermanos, hijos. Entonces ya empezamos a considerar todos los tipos, abrimos el panorama para considerar que las familias son mucho más que la tradicional, ¿no? También padres y madres del mismo sexo. Cualquiera que sea el tipo de familia, no importa cuál sea el tipo de familia al que se pertenece, la participación que la familia tiene en el proceso de cambio de las y los usuarios de sustancias es sumamente importante, ya que esto va a constituir la principal red de apoyo que vamos a trabajar en la atención a las adicciones. Y podemos también hablar de lo que decía Gómez, Muñoz y Haas en un artículo sobre familias multiproblemáticas y en riesgo social. Ellos mencionan que derivado de las transformaciones socioculturales y todas estas que les acabo de mencionar, se ha debilitado un pacto tradicional que vinculaba de antaño al gobierno, a la sociedad y familia en un proyecto común. ¿Sí? Lo que se considera también en sociología como este aparato ideológico del Estado, ¿no? Que de alguna manera las familias servían para regular, para que se siguiera reproduciendo toda la estructura ideológica que el Estado deseaba para proyectos, para desear transformar su entorno social, ¿sí? Y entonces, como se ha debilitado esa estructura, hay una transformación constante en esta modernidad y posmodernidad, pues las familias tradicionales también les ha generado un ambiente de incertidumbre, de desconcierto. Han perdido estas referencias tradicionales que les permitía llevar a cabo un estilo de vida, como dice ahí entrecomillado, como se debe de vivir en la vida, ¿no? O sea, ya escuchamos frases relacionadas con esta premisa. Entonces, esto ha tenido como consecuencia estas dinámicas de exclusión social. Se han excluido a ciertos sectores o sistemas, también microsistemas, porque los consideran fuera de lo tradicional o como se debe de vivir, y ha impactado a múltiples familias, a numerosas familias, pues que ahora se consideran vulnerables simplemente por este hecho de sentirse excluidas de la norma y por su extrema complejidad, porque no hay referentes para ellas, para estas nuevas familias, y pues por eso se les ha etiquetado como familias multiproblemáticas. Y en consecuencia, pues estas familias no van a tener estas herramientas o no tienen las suficientes herramientas para afrontar lo que la sociedad les está demandando en cuanto a cómo deben de desempeñarse, al éxito que deben de tener, y pues se encuentran mayoritariamente en contextos con factores de riesgos psicosociales, con deprivación sociocultural muy crónica. Se refuerzan estos climas o ciclos, más bien, se están reforzando estos ciclos de marginación, disfuncionalidad, crisis y también de desesperanza, y pues esto lo vemos cada vez más, y son factores que les decía en un inicio relacionados con la estructura y también con la forma en que se están relacionando.
hemos dejado a muchas familias marginadas en este sentido porque no tenemos la capacidad de generar como sociedad mecanismos donde sean funcionales para nosotros, las marginamos. Bueno, y aquí voy a retomar también una premisa que ya mencioné, pero que es importante resaltarla. Y es que pasa muy seguido en la demanda de atención. Les comentaba y compartía al inicio que en la institución que pertenezco ya tiene más de 50 años atendiendo las adicciones. Y pasa con mucha frecuencia que en esta demanda de atención para las personas que consumen sustancias, siempre las personas aceptan un tratamiento más que nada por responder a las demandas que son terciadas de instituciones educativas, de las instituciones laborales a las que pertenecen, o también por el sistema de justicia que les condiciona a tomar tratamiento, también a la presión que en ocasiones se manifiestan estas coacciones y amenazas de los familiares, y en otras también por el remordimiento, los sentimientos de culpa ante todo este daño que ocasionan sus acciones a los seres queridos. Pero todo esto, esta búsqueda que hacen, aún así con el sentimiento de culpa y remordimiento, no es realmente por tratar, no se trata de una motivación propiamente sentida de la persona que viene a tratamiento. Y esta es una característica que se va a traducir en el tratamiento que va a tomar, pues en una baja adherencia terapéutica. Son personas que también van a tener confusión en el tipo de ayuda que están recibiendo, o sea, no les va como a ser coherente el tratamiento que reciben porque no tienen, si no se trabaja previamente como su motivación propia más allá de los condicionantes. Y también va a pasar, además de poca adherencia, va a haber fracasos muy repetidos, ¿sí? Y puede ser muy doloroso esta sensación de impotencia por este problema de consumo que sí lo quieren resolver, pero no por las motivaciones concretas. Y a veces nos podemos tardar parte del encuadre en lograr encontrar esa motivación, ¿sí? Con entrevistas de motivación que les ayuden a entender qué los puede hacer mover, dónde están sus motivaciones más genuinas para desear este cambio y salir del consumo de sustancias. Y en esta experiencia de centros de integración juvenil, la participación de la familia en involucrarse en este tratamiento para abordar el consumo de drogas siempre es esencial, ¿sí? Ya que pues el consumidor pertenece a un contexto propio, social y emocional, y la fuente primaria siempre va a estar representada por esta familia a la que pertenece. Y constituye esta, pues, el segundo sujeto de atención. O sea, no nos enfocamos solo en atender a la persona, porque sería aislarla de todo a lo que pertenece. La familia debe involucrarse, debe considerarse la segunda fuerza que merece esta atención. Otra de las características que se observan en el sistema familiar es que con frecuencia hay un debilitamiento de los roles materno y paterno. Estas funciones de los padres se pueden desdibujar con un marcado desorden, confusión de las jerarquías, y este desorden también genera una confusión en sus integrantes, en qué papel tengo, ¿verdad? Una alianza también muy particular con el hijo adicto, con uno de los padres puede estar presente. El que se genere parentalización también de alguno de los otros hijos, que ya les decía al inicio, alguno puede emerger como el nuevo padre, ¿no? El que va a poner orden cuando su lugar es de hijo. Y el poder centrado en el paciente que está consumiendo sustancias. Y entonces en este poder observamos que las familias, aún con estos hechos abusivos de la persona que consume dentro del sistema familiar, tiende aparentemente a darle poca relevancia, ¿sí? No, parece que lo que haga no va a importar demasiado en la familia. Y entonces desde ahí, desde esa premisa, pues no da origen a las consecuencias, al respeto, por lo tanto a los límites que se requieren en la familia.
Y al no haber este registro del daño que hace al sistema, pues no va a haber una modificación y no va a haber un aprendizaje. Se va normalizando el comportamiento adictivo o normalizando también los hechos abusivos o de violencia, porque pues no pasa nada, los límites son transgredidos porque además no son claros. Y es como una anestesia emocional. Y esta se puede explicar en la tolerancia y a los reiterados maltratos y conductas problemáticas. Y esto va como consecuencia llevando una carga emocional que no solo la va a cargar el miembro que consume sustancias, sino también el resto de la familia con que convive esta persona y que pues genera esto llamado coadicción o al revés, o sea, ya no podemos ver que es una relación constante y que la coadicción está presente en el sistema, inclusive aunque no haya generado aún un problema de adicción en uno de sus miembros. Y bueno, en un primer momento son los padres que eluden esta responsabilidad, o sea, no quieren hacerse cargo de la responsabilidad que tienen frente a su familia. Sí, hablando de una responsabilidad en jerarquía del rol que tiene cada integrante. Y siempre vienen buscando a nosotros como profesionales de la salud, seguro ustedes también alguna vez lo habrán vivido, en el que quieren que el profesional de la salud o la institución a donde lo dirigen, pues les resuelva y les dé una respuesta inmediata a ese problema específico. Siempre hacen pregunta, pero dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Quieren una ABCD de la forma en que van a resolver ese problema, pero puesta la responsabilidad de forma externa. Y es un intento constante de las familias de delegar esa responsabilidad. Y la paradoja aquí es que pues tanto los profesionales de la salud o las instituciones esperan la ayuda de la familia, pero es la familia que a su vez pues quiere la ayuda del profesional de la salud o de la institución. Y parte del trabajo que tenemos los terapeutas consiste en no hacerse cargo de esas responsabilidades que a los padres les toca, porque los padres se sienten inhabilitados, pretenden esta delegación de las responsabilidades, incluso pueden tomar actitudes contra las y los terapeutas que tratan a su familiar en este problema de adicción, porque lo que tenemos que hacer es ayudarles a reconocer sus fortalezas y habilitarlos en tomar esta responsabilidad, más no vamos a tomar la responsabilidad por ellos. Sí, es también común encontrar en las familias cuando hay consumo, recibir llamadas o sea, no es dónde lo puedo tratar, dígame dónde lo puedo internar, es ingobernable, ya no puedo con él. Y son intentos de decir, no me toca a mí, yo lo delego a alguien más, que alguien más se haga. Claro, cuando fue de la familia donde emerge toda esta situación y es justo en la familia donde puede haber una solución, ¿sí? Hay una también comparación de las familias con miembros que tienen una patología, porque ahora también en las adicciones vemos que hay una patología dual. No solo es el consumo de sustancias, viene acompañado en muchos casos, no en todos, pero de eso trata la patología dual, en cómo se retroalimenta con trastornos de ansiedad, depresión, algunas situaciones que tienen que ver con el estado de ánimos, pero también con trastornos límites de personalidad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que son factores que van a estar presentes en muchas de nuestras personas que llegan a consumir sustancias o también no, ¿verdad? Pero sí hay una relación, es un factor de riesgo en nuestra salud mental. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vemos también en estas familias? Pues que van a presentar como característica que en la línea familiar hubo o hay muchos familiares, antecesores también, que dependían de alguna sustancia, generalmente alcohol. Entonces este tema de la normalización del consumo ya venía en el sistema dado de algún y configurado de cierta manera generación tras generación. También hay fuertes relaciones
externas, buscan este refugio generalmente después de una explosión o de un impulso, de un fuerte conflicto, salen de la casa y encuentran refugio fuera, tienen una fuerte conexión fuera del hogar con ciertas personas. Y qué bueno fuera que sean relaciones saludables, pero generalmente, un ejemplo, los adolescentes salen a la esquina y pueden encontrarse amigos que están consumiendo sustancias, o ahora no es necesario tanto salir, sino que estar dentro de la casa y en el celular, teniendo contacto por redes sociales, de manera externa con personas que creo que son mi refugio. También hay una expresión de los conflictos de forma más primitiva, suele haber como poca verbalización de los sentimientos, hay muchos gritos, reclamos, hay muchas alianzas muy explícitas entre los miembros y también en diferentes subsistemas u olones dentro de la familia. Las prácticas que pueden tener de crianza sin necesidades dentro del ambiente familiar se vuelven también simbióticas, es otra de las características. Hay también un predominio constante de los temas relacionados con la muerte o con algunas muertes prematuras dentro de la familia. Entonces, aquí también podemos hablar del adolescente que va a considerar la adicción como una forma de pseudo-individuación, ¿no? Él está pensando que con este consumo puede tener la sensación de ser diferente de sus padres o del sistema familiar, querer diferenciarse de ellos, pero por otro también este proceso afecta a esa individuación, porque su desempeño en diferentes áreas de su vida, en diferentes momentos de la familia, pues la familia lo va a ver como alguien inmaduro o problemático, incapaz de tomar decisiones correctas, por lo tanto incapaz de ser autosuficiente. Por eso la pseudo-individuación que se considera en la adicción, porque lejos de cumplir con la fantasía de quien consume, de que con esto se separa de toda la problemática familiar, pues la familia lo ve como un chivo expiatorio incluso del sistema. Aquí vamos a ver un esquema. Este esquema lo propone Linares en 2012, que él desarrolla una teoría de la personalidad relacional articulada en estos 4 instancias, ¿no? Que ya a lo largo de lo que les he estado compartiendo, de alguna forma las he mencionado, que es la narrativa, esta narrativa que tiene la familia, de cómo es ser familia para ellos, lo que se dicen, las historias, la identidad. Les decía que todas las familias tenemos una identidad, algo que nos hace distintos de otros sistemas, la forma en que nos organizamos, y también esta mitología que tiene que ver mucho con los rituales propios de cada familia. Se va generando ciertas creencias, ciertas historias que se vuelven tradiciones, ¿no? Y estos elementos, esos 4 elementos van a generar este quinto, que es fundamental, ¿no? Porque es el resultado de esta ecuación compleja, que es la atmósfera relacional en nuestra familia de origen. Y también va a estar definida fundamentalmente por las parejas, la conyugalidad y la paternidad. Los autores que generalmente abordan esta forma de la relación, que principalmente podemos encontrar entre ellos a Linares y Soriano, ellos mencionan que es muy común escuchar frases como morir de amor, enloquecer de amor. Es parte de la sabiduría popular. Siempre se ha reconocido que estos fenómenos sí pueden existir o podrían existir, pero también es importante puntualizar algo en esto. Y es que lo que enloquece y hasta puede llegar a matar no es el amor, sino la falta de amor. Y el amor en sí, su función es sanar. A pesar de su evidente importancia en nuestro ámbito psicológico,
el amor se ha resistido a esta mayoría de teóricos de la psicoterapia. ¿Cuántos teóricos realmente escuchamos que hablan del amor? Y el amor es un fenómeno pues relacional, es un fenómeno muy complejo que además va a añadir elementos cognitivos, pero también elementos que son pragmáticos y componentes, a los componentes emocionales que tenemos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Existe un pensar. Pensamos las conductas, pensamos las formas en que queremos relacionarnos, pero hay un sentir y también hay un hacer que pueden ser amorosos y que estos dirigidos hacia la persona objeto de ese amor, estos deben de ser percibidos como tales también para la otra persona. Es como cuando nos enseñan en clases de psicología que establecemos la empatía, ¿no? Y no basta sentir nosotros empatía, sino que en el proceso terapéutico con la otra persona es necesario que la otra persona perciba estas acciones que tengo, estos reflejos como empáticos. Lo mismo pasa con el amor, no basta como con pensar y sentir y hacer amorosos, ¿no? Sino que cómo dirijo esas acciones amorosas a los miembros de mi familia, a las personas con las que me relaciono y que sean percibidos como tales. Hay muchas frases en las familias de que pues es que esa es mi manera de ser o así me enseñaron a mí. Y estas ideas, creencias que tienen que ver con la narrativa, la mitología, impactan pues en la organización y en el tipo de identidad que le están dando a su familia, en la nutrición relacional. Quedaría impregnada con esto, o sea, esta nutrición relacional que puede ser pobre o no percibida como esta, como amor. Bueno, y podríamos decir mucho sobre esta nutrición relacional. Y no es que más que la conciencia de ser pues complejamente amado, ¿no? O sea, cómo es que puedo percibir este amor, cómo lo integro a mi vida, a mis relaciones y también a mí misma, a mí mismo. Entonces la nutrición relacional vamos a verla como este motor. Esta nutrición relacional es el motor que va a regir la construcción de la personalidad, animando a los procesos madurativos de la psique de forma continuada en niños y también repercute en los adultos. Muchas veces a consulta llegan personas cargando estos esquemas donde no se sintieron amados, ¿sí? Y sus diversos bloqueos generados de manera muy compleja por esta interferencia que es un poder también de tipo complejo, puede provocar esas alteraciones en mi personalidad o distintos trastornos psicopatológicos. Y el maltrato psicológico es realmente, yo creo, el verdadero problema de salud mental. El maltrato psicológico que se genera, se gesta en las familias. Este constituye muchas veces la antesala, la primera parte de esta psicopatología. Lo que de verdad es sufrir a las personas en estos maltratos no es el moretón causado en estas peleas o el moretón causado porque recibieron un empuje o se cayeron de la bicicleta. Realmente lo que le provoca a alguien es el hecho de pensar o de ver que ese dolor, ese moretón fue provocado por alguien de quien depende, por alguien en quien debería de confiar. Y eso por no hablar del abuso sexual que también se da en las familias, pero pensemos en cómo estos maltratos van configurando las familias, van proporcionando como un caldo de cultivo para generar problemas a cada miembro y en la estructura de la misma. Este dolor con el que la carga de la maduración y el desarrollo de los niños, pues va vinculado a estas pautas relacionales. Siempre hay que tener en cuenta cómo son estas pautas relacionales, ¿sí? Y entonces
El maltrato psicológico en la familia y estas pautas relacionales disfuncionales pues involucran a todos, no dejan a ningún miembro fuera, porque va a generar sufrimientos que comprometen el equilibrio psicológico y la salud mental de alguno o de todos sus miembros. Existen en estos sistemas desconfirmación, descalificación, hipercríticas, rechazo, desapego, irritación, sentidos de desprotección o también la hiperprotección, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces podemos normalizar todo esto y crecemos con esta idea de que el maltrato es algo a lo que podemos resistir y tolerar. Muy bien. Hay otro esquema del que me gusta mucho hablar porque tiene los 3 elementos como a los que hay que prestar atención en la atención familiar, además justamente la nutrición afectiva, ¿verdad? Pero la dimensión afectiva es la que regula el estado de ánimo, la sensación de bienestar o malestar general, ¿sí? Y también cómo esta tiene una relación conmigo mismo, incluye toda esta gama de estados de ánimo, la tristeza, la alegría, la ansiedad, la felicidad, incluye la satisfacción, la desesperación, en fin, toda esta gama. Pero también podemos reconocer y tener el punto marcado en analizar cómo está la dependencia sentimental, ¿sí? Las relaciones humanas siempre se hallan sometidas a nuevas condiciones, ¿sí? Que definen esta esfera emocional que han denominado las dependencias afectivas o las dependencias emocionales. Y estas son un conjunto de comportamientos adictivos cuya matriz nuclear es la relación persona a persona. Una característica frecuente es como hay una asimetría en los roles, ¿sí? Hay una lucha constante de poder y sometimiento. ¿Sí? Este sometimiento puede ser voluntario, o sea, voluntariamente alguien se somete del miembro que depende, ¿sí? Puede someterse, pero también este poder se puede ir moviendo, no solo por las crisis que va presentando la familia, sino porque la dinámica misma lo dicta. Es una dinámica asimétrica, entonces siempre debe haber alguien con el poder. El resultado final es esta disolución de la personalidad, o sea, el sujeto que es dependiente del sujeto que es dominante puede o no ser consciente de lo que está haciendo, de esta dependencia, pero se desdibuja su personalidad. Y según diversos autores, el término dependencias sentimentales o las dependencias relacionales engloba otros 3 conceptos, ¿sí? Que vamos a ver en este esquema. Y quiero empezar por el primero. Vamos a ver cómo inciden estos puntos que son 9. Vamos a ver, podemos incluso hacer un ejercicio, porque nosotros los terapeutas también tenemos que estar muy pendientes de cómo estamos en relación con nuestros propios sistemas o esquemas familiares, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esta dependencia emocional es la tendencia persistente a las relaciones de pareja que se caracterizan por desequilibrios entre ambos miembros y esta necesidad afectiva que también es excesiva hacia la otra persona y en este sometimiento hacia esta. Y empieza como desde la edad adulta que se dan estos diversos contextos como a verse más evidente, ¿sí? Entonces vamos a ver, el primer punto sería esta búsqueda continua de relaciones de pareja, planteándose su vida siempre al lado de alguien, ¿no? Y además muestran habitualmente una hiperilusión o fantasías que nos pueden dejar como esta sensación de euforia, pero es un sentimiento propiciado por nosotros por el fantaseo, el autoengaño. Segundo, esta necesidad excesiva de la pareja.
Tercero, la elección frecuente de parejas egoístas, ¿sí? Presuntuosas y hostiles, a las que también va a idealizar. Cuarto punto, la subordinación a la pareja, que les digo que en muchos casos es meramente voluntario. Quinto, prioridad de la relación, no solo de la pareja, mostrando deseos de acceso constante. ¿Esto qué quiere decir? Que ante todos los contextos o prioridades que podría tener un individuo, siempre va a ser la relación la primera, incluso ante la del trabajo o el autocuidado. Hay un miedo atroz también a romper estas relaciones, ¿sí? Y cuando esto sucede, hay una alta probabilidad de sufrir trastornos emocionales. También a una autoestima y autoconceptos que son muy bajos. Por eso buscan o les fascinan a estas personas con un ego sobrevalorado o muy fuerte. 8, miedo e intolerancia a la soledad, pues debido a esto que ya estamos mencionando. Y 9 y última, necesidad excesiva de apropiación, de agradar, de preocupación por el aspecto físico. Todos estos elementos, al menos con tener 5 de estos y evaluarlos con nuestros consultantes, podemos considerar que la dependencia emocional está presente, sobre todo en la conyugalidad o en las relaciones de pareja. Y el segundo elemento es la codependencia, que ha sido ampliamente estudiada, ¿sí? Y vamos a ver cómo la codependencia habitualmente se ha relacionado con esta situación de la familia, con un control interpersonal bastante alto, independientemente del problema que presente la persona que necesita ayuda o el ayudado. Esta actitud es de entrega y ayuda al otro suele extenderse más allá de la relación con esa persona. Es decir, todo el tiempo en sus relaciones con otros está hablando del tema, ¿sí? Y entonces están estos indicadores que tenemos que también ver si está una depresión en la familia codependiente, o generalmente suele ser la pareja o la mamá, muy raro el papá, pero es todo el sistema, ¿no? La depresión, la hipervigilancia, o sea, no puedo hacer otra cosa si no estoy constatando que la persona que está consumiendo ya llegó a la casa, dónde está, hipervigilar todo momento, cada acción. Las compulsiones, como el estar constantemente revisando, no sé, el teléfono, a ver si ya le mandó un mensaje diciéndole dónde está y cómo está, si ya viene, marcándole. La ansiedad, también no están exentas del abuso de alcohol u otras sustancias. Generalmente, al explorar un poco más, se puede encontrar que fue víctima recurrente de abuso físico o también sexual. Hay también una presencia de estrés relacionado con una enfermedad médica, es decir, que pueden ser personas que han recibido un diagnóstico médico y sienten este estrés. Sin embargo, por estar en esta hipervigilancia y codependencia con la persona que tiene el problema en la familia, no se atienden o dejan de lado su atención por atender a la otra persona. También han tenido relaciones con personas violentas o también dependientes a sustancias por lapsos mínimos de 2 años sin buscar ayuda externa. Es decir, que pueden pertenecer a familias nucleares donde ya hubo consumo de sustancias. Y bueno, también por último vamos a ver qué es la bidependencia, que es este conjunto de actitudes, comportamientos, también afectos que van a denotar o que existe una dependencia de personas o de situaciones de carácter sociopático que va a condicionar siempre el quehacer del afectado y también probablemente el de la persona o personas que están involucrados, ¿sí? El sujeto que es bidependiente va a adquirir un hábito muy pasivo y se va a instalar en una deliberada falta de autonomía.
¿sí? O sea, no va a poder con esto, va a externarse como poco autónomo o autónoma, salvo en lo referido a mantener su adicción, porque ahí van a ser muy autónomos, van a buscar los recursos, van a comprar la droga, pero para el resto de las cosas no, ¿sí? Entonces, en lo demás prefieren no tomar decisiones, va a optar por asumir este menoscabo de su autonomía y victimizarse, que puede llegar también a ser invalidante para ellos, durar días en cama y la familia dice no lo molesten porque se siente mal, ¿no? Y en síntesis, este bidependiente suele mantener relaciones inestables y muy intensas con la capacidad de decisión muy disminuida y la adopción de una actitud muy pasiva. También presenta esta autodestructividad y búsqueda siempre de hiperestimulación con una muy baja tolerancia a la frustración y al aburrimiento, ¿sí? Entonces esta autoestima va a ser lábil, oscila entre el narcisismo y la infravaloración y son los principales rasgos de este perfil, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, por último, quiero hablarles muy concretamente de algunas recomendaciones clínicas que tienen que tener presentes en el trabajo con las familias. Hasta aquí hemos visto un panorama muy general, porque pues si ahondamos mucho más, hay más información que decir, pero hemos ahondado de manera muy general en las interacciones de las familias y que es sumamente importante atenderlas cuando se busca la recuperación de un paciente, ¿sí? La familia también codependiente no está aislada de estos efectos de la adicción y también se relaciona estrechamente con sus miembros para seguir perpetuando y manteniendo ese síntoma. Es paradójico, pero sucede mucho, ¿no? Porque así como son codependientes, si la situación cambia, tienen la necesidad o sienten temor de los cambios y en algún momento u otro pueden sabotear el tratamiento. Entonces, es recomendable siempre integrar a la familia, no solo al dispositivo de terapia familiar, también hay que sugerirles que busquen dispositivos terapéuticos de tipo grupal, ¿sí? Los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, AA, que también tiene décadas tratando el consumo de sustancias, también hay un grupo para familiares codependientes, generalmente se llaman ALA, ¿no? Inclusive hay grupos de redes familiares que trabajan este tema. Entonces las recomendaciones clínicas van en esta búsqueda de estrategias para promover esta participación de la familia en el proceso de rehabilitación. Y como número uno, pues la familia debe de integrarse desde el inicio del tratamiento, participando de manera muy activa para un mejor pronóstico de esta recuperación y explicarles que se logra un mejor funcionamiento del sistema a través de esas intervenciones grupales y familiares y no solo las individuales. Y pues entre otras cosas, al integrarles hay que trabajar con los sentimientos de culpa de la familia, sobre todo porque muchas lo desarrollan cuando se dan cuenta del consumo. Y ese sentimiento de culpa, lejos de apoyar, va a entorpecer el manejo que se hace del problema, porque no nos sirve nada tratar a alguien si el sentimiento de culpa va a sabotear el tratamiento. También fortalecer estas autoridades en la familia, de estas figuras que son paternas, y fortalecerlas mucho, devolverles el poder, estar como muy atentos a las triangulaciones que hay para poder hacerlas evidentes y que cada quien vuelva a su olón, que logren el lugar que les corresponde dentro de su organización familiar. Trabajar también con formas más adecuadas de comunicación, hay que enseñarles mucho sobre mejorar la forma de expresar, de solicitar, de escuchar las necesidades de los miembros, incrementar estas habilidades afectivas, ya les decía también la importancia de lo afectivo, del amor, cómo el amor puede cambiar ese sistema. Como segunda recomendación, cuando el paciente que está ingresando ingresando a un tratamiento y regresa después de una sesión individual, porque también es importante tratar algunos temas de forma individual, y entonces regresa a su hogar, o quizás el paciente está internado en alguna institución, no, pero regresa a su hogar
y después de estas intervenciones terapéuticas que han sido pertinentes, se han logrado motivarlo y generar un cambio, y la familia pues debe tener esta capacidad, esta disposición de hacer uso de las herramientas que también la familia adquiere durante el proceso de tratamiento para que ayude a mantener estos logros que ya alcanzaron y se posibiliten los cambios que necesita el sistema. O sea, el sistema está generar sus propios cambios, seguirse ajustando y avanzar, también no depender solo de la atención terapéutica. Como tercera recomendación es que la familia debe vincularse a estas redes de apoyos que al inicio también les comentaba, grupos de autoayuda, que brinden este acompañamiento, soporte, este proceso de recuperación del paciente, y este soporte o este grupo de apoyo puede expresar estos sentimientos, emociones, temores, expectativas, todo esto que siente, pues con otras familias que están en la misma situación, una situación semejante a la de este sistema. Y cuarto, el soporte familiar y social que se ofrece al paciente debe de posibilitar adecuadamente hacerlo individual, autónomo, ¿sí? En este proceso de rehabilitación es muy importante dejar la pseudoindividuación para enseñarle realmente a ser autónomo. Y quinto, la familia debe recibir orientación sobre las señales de alerta de posibles recaídas del paciente, porque es importante prevenir las recaídas, pero también es importante aceptar la recaída cuando ocurra, porque es parte del proceso de recuperación. Es poco hablado el tema de la recaída, pero la recaída está presente, está dentro del ciclo de recuperación de las personas, y es muy distinto cuando se reconoce, se tiene ese desliz y que podamos recordar, a ver, tenemos los elementos, las herramientas para volver a recuperarnos de esta y seguimos, no me vuelvo a sumergir en esta situación en la que ya estaba, de la cual ya salí, sino que si tuve esa recaída, desliz, continúo con mis estrategias y herramientas que me permiten mantenerme. Y la familia debe estar preparada para reconocer todo esto y ayudar en ese proceso. El individuo en tratamiento que no cuente con familia, porque también sucede, individuos que no tienen familia, que dicen, bueno, ¿y entonces qué se hace? Y pues hay que vincularlo. También hay que buscar una red de apoyo que equivale a la familia, una red de apoyo que sustituya las funciones de acompañamiento, de comunicación y de afecto. Tienen que ser algunos amigos saludables o amigos que no tengan esos factores de riesgo. Pueden ser parientes o también algunas instituciones prestan ese tipo de soporte. ¿Sí? Bueno, también quiero, antes de cerrar, agradecerles, pero también decirles que hay que aprovechar situaciones de motivación al cambio que tienen las familias en momentos de crisis, ¿sí? También hay, en este sentido, de sentir la crisis, es un momento perfecto en esa urgencia de sacar la motivación real para familias y personas que consumen sustancias. Y no olvidarnos que tratamos con seres humanos, no juzgar, ser activos en la escucha, dar un seguimiento constante, ¿sí? Y dar demostraciones de los avances que obtienen, felicitarlos. Y eso es muy, muy importante para continuar con los logros. Bueno, de mi parte quiero compartirles también que si quieren más información, hay toda una biblioteca que les puedo dejar aquí el enlace. Esta biblioteca en adicciones donde pueden encontrar más textos relacionados con esta presentación. Y me gustaría dar un espacio, si nos da tiempo, que me diga Laura si hay tiempo todavía, para si alguien tiene alguna pregunta, comentario, que podamos atenderlos. Claro, Miriam, aún tenemos tiempo. Muy bien. Pues ya sea que abramos los micrófonos, ¿verdad? Y que quieran participar o...
Doctora, Sí, doctora Miriam. sí, Le habla la Rebeca. Buenos días. Muy agradecida por la ponencia que acabas de hacer. Muy interesante lo que he podido escuchar, pero claro, un poquito tarde, de repente por la conexión me falló. Pero de todas maneras le agradecemos por su participación, doctora Miriam, y muy interesante, muy interesante. Me hubiera gustado escucharles el inicio, pero ya habrá un momento en que yo pueda, pues, completar lo que usted ha hablado. Muchas gracias, doctora. gracias. Les dejé el enlace de la biblioteca virtual en adicciones que tenemos en México por parte de los Centros de Integración Juvenil, que es, con mucho gusto les compartimos estos materiales. Ahorita por la situación que vivimos de la actual pandemia, pues tienen acceso libre para todo el mundo. Entonces, ahí pueden consultar muchos textos relacionados con esto de lo que les hablo, de las familias multiproblemáticas. Hay en particular un libro escrito por la doctora Carmen Fernández, que ahora es directora del Centro de Integración Juvenil LACE, que es terapia familiar multidimensional para la atención de las adicciones y la violencia familiar. Es uno de los textos que más me agrada, me gusta, porque mi acercamiento con las familias y las adicciones fue a través primero de mi trabajo, de adquirir esas habilidades en la institución y después con una formación en terapia familiar. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora, una pregunta, por favor. Sí, claro. David, fíjese, le he entendido la aproximación multidimensional que tiene esto. Es súper complejo, como se sabe, ¿no? Ya, pero hay algunas nuevas tendencias hacia tratamientos farmacológicos o neurológicos, o algo más directo, porque la aproximación es súper expansiva, ¿no? La que hay ahora. Yo sé que tiene que intervenir la familia y todo eso, ¿no? Pero a nivel neurológico, a nivel cerebral, por decir, usando MRIs, como se dice, escaneados cerebrales y eso, se puede estudiar, sí, resonancias magnéticas y eso, se puede aproximar un poco por ese modo para ayudar más directamente a las personas que tienen adicción, o sea, a través de algunos, bueno, se emplean operaciones que se hacían antes, ¿no? Pero son muy invasivas, ¿no? Pero un tema como, por decir, rayos láser o algo que vaya más directo o medicamentos nanos que se emplean ahora, que vayan directamente a la zona, por decir, del tálamos o la amígdala, donde se noten ciertos cambios que traen estas drogas para al menos aminorar los síntomas, por decir, y hasta posiblemente curar. Justo algo que me faltó a lo mejor mencionar es que la atención que hacemos es también a través de especialistas en medicina, en trabajo social y en psicología, y en algunas unidades de internamiento pues existen psiquiatras. Entonces sí, la atención debe ser muy integral, porque no podemos dejar de lado la mirada biopsicosocial del fenómeno de las adicciones. Sin embargo, lo que quise compartirles hoy es como la relevancia de la familia, el papel crucial de las familias en las interacciones, en la forma en que la familia puede apoyarnos en la rehabilitación, y también cómo la familia puede ser generadora de estos esquemas o pautas relacionales que pueden perpetuar y seguir continuando este consumo. Tenemos también en Nayarit, acá en México, un instituto dedicado a investigación, una revista también indexada de investigación en adicciones. Tenemos muchos materiales que nos dan información acerca de los tratamientos farmacológicos que en la actualidad están demostrando más eficacia en la atención de las adicciones, ¿sí? Sin embargo, ese sería un tema en el cual podríamos ahondar quizás en una segunda intervención, porque sí, o sea, la atención a las adicciones, el comprender cómo actúa nuestro cerebro ante los estímulos que generan las sustancias, no los podemos dejar fuera. Muchas gracias. Claro, con gusto. Doctora Miriam. Sí, adelante.
Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia, primeramente. Tengo una pregunta para realizarle. Usted mencionó sobre las dependencias sentimentales o relacionales, ¿no? ¿Podría decirse que las dependencias emocionales son como antecedentes para caer en un tema de adicciones? Previamente han tenido, o sea, el consumidor ha sido dependiente y por X factores esa dependencia ahora lo ha explayado para sus dependencias de adicción. Se ha vinculado en muchos casos, que es un factor. Recordemos, cuando hablamos de factores de riesgo y factores de protección, tenemos que considerarlos, o sea, que pueden estar presentes la mayoría o no, o sea, y estas dependencias emocionales es uno de los factores que pueden estar presentes o no en las personas. O recordemos también lo que dije acerca de presentes en el sistema familiar. Sí, esta codependencia de la familia, dependencia o bidependencia emocional en la que genera esta interacción donde alguno de los miembros se vuelve parentalizado cuando no es su olón, por ejemplo, o estas interacciones donde existe violencia familiar, abuso sexual, o sea, todas estas interacciones que se dan dentro de la familia van a impactar en la forma en que cada individuo integrante se va a relacionar hacia afuera o ahí mismo, o sea, repite esto que vive ahí afuera. Y entonces se normaliza, no hay consecuencias, no hay límites claros. Si esta dependencia emocional además se acompaña de sensaciones como de minusvalía, pues van generando un cúmulo de, o sea, es tan multifactorial y también tan compleja la situación que por eso hay que tener siempre esta sensibilidad a analizar el sistema familiar, de acercarnos a con una escucha, con una empatía y sin juzgar lo que ahí sucede, porque están normalizando cosas que para mí pueden no ser normales y que yo debo ayudarles a este camino de encontrar las mejores formas de solución, de renunciar a ciertas conductas como las que genera la codependencia. Gracias, doctora. Con gusto. Buenos días, ¿me permite una preguntita, por favor? Sí, adelante. Hola, Benito. Doctora, quisiera hacer una preguntita respecto a, bueno, como en primer lugar quiero decirle que la sociedad mexicana es un poquito distinto que la peruana, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sus diferentes características las familias. Por lo tanto, le digo, la manera de tratar desde el punto de vista psicológico a un adicto crónico, ¿sería posible recuperarlo a un crónico, a un adicto crónico, tanto a nivel normal, digamos, de México como de Perú, si cabe una comparación, ¿no? Gracias. Sí, justo las primeras entrevistas que tenemos con los pacientes es determinar si el paciente es candidato a un tratamiento de tipo ambulatorio o de consulta externa o requiere hospitalización. En los casos en los que requiere hospitalización, el trabajo es muy distinto y entonces tratamos de generar estos cambios, pero no se deja de fuera la familia, sigue interviniendo la familia. Tenemos muchos casos de éxito y el éxito está justamente en cómo el paciente va cayendo en cuenta acerca de cuál es su motivación real, en qué beneficio real tendría para él o ella el alejarse del consumo de sustancias y que con ayuda del tratamiento médico, de estos factores que también son bioquímicos, poder apoyar aún mejor con el funcionamiento del cerebro y que la familia pues pueda también tener estos cambios para recibirlo de mejor manera.
aún así se le fortalece la parte de tener una red de apoyo que sea distinta al de la familia, para que si la familia no logró hacer estos cambios, porque también tenemos que pensar que no todas las familias resultan en cambios exitosos, pues el paciente pueda tenerse a sí mismo y tener una red de apoyo que ayude en su recuperación. Cada caso se valora de manera particular, es muy complicado hablar de casos generalizados, simplemente hacemos como listas de cotejos con ciertos factores relacionados, con características de los pacientes, pero hay una efectividad alta cuando hay internamiento y lo acepta, porque si el paciente no lo acepta e insiste en quedarse en un tratamiento ambulatorio, va a ser mucho más largo y hay una probabilidad muy alta de no hacer adherencia y de renunciar al tratamiento, de abandono. Tiene un alto porcentaje de abandono de tratamiento, el consumo de sustancias. Ok, en referencia a lo que te dice, ahí cabe una palabrita que dice el insight, ¿no? O sea, que el paciente sea consciente de la enfermedad que lleva. Así sí sería más factible, ¿verdad? Claro, sí. Lógico, y entonces, en virtud de eso, yo le preguntaría un poquito más, diciendo que si el paciente no es consciente de eso, entonces quiere decir que si está crónico, va a ser difícil su tratamiento y su consecuente mejora, ¿no? Sí puede lograr periodos de no consumo muchos más cortos y recaídas mucho más largas, ¿sí? Porque la recaída va a estar presente, es latente, aun cuando consideramos que se han estabilizado o recuperado. Y el asunto con la recaída es que si esta se vuelve nuevamente el patrón de consumo inicial, pues otra vez hay que iniciar el proceso de restablecer sus estrategias, reconfigurarlas, repensarlas, ver cuáles fueron los factores de riesgo para la recaída, ¿sí? Y cuando el paciente tiene un desliz en el consumo y que él es capaz de poder decir, ay, me pasó, no sé, estaba muy enojado y entonces tomé, pero puedo darme cuenta que me faltó habilidad para manejar mi enojo y entonces se le solicita que siga pendiente de un proceso de prevención de recaídas, ya sea grupal o individual, para que pueda siempre estar atento a estos factores. Es una situación, el consumo de sustancias se ha considerado una enfermedad crónico, ¿sí? Y también hasta de tipo degenerativo por todos los efectos que tiene en el individuo y en su cuerpo, dependiendo del tipo de sustancia, ¿sí? Y la frecuencia de consumo o la dependencia que ha generado. Gracias, mi amable. Con gusto. Una consulta, doctora. Buenos días. Sí. ¿Tiene alguna relación si el padre ha sido, el padre, no la madre, ha sido adicto por ejemplo, 10, 15 años y en el momento del nacimiento del niño tiene alguna relación, como la parte genética, que el hijo también sea adicto? Gracias. Sí, hay investigaciones que lo han indicado. Sin embargo, yo creo que no hay suficientemente evidencia para que se confirme ahora, pero sí hay estudios que lo señalan así, que hay una relación genética, pero no es determinante. También podemos pensar que toda la investigación acerca del cerebro adicto y el consumo es realmente reciente, aún se siguen descubriendo cosas y no podemos como confirmar o sentenciar alguna premisa y que después pueda desecharse. Sin embargo, sí se estudia, sí se considera, es un factor que se piensa acerca de cómo se hereda en esta dependencia al consumo de sustancias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Igual, Miriam, unos minutitos para poder explicarles a todos. Bueno, Justamente este 5 de septiembre estamos abriendo una formación
por aquí la tienen, en intervención terapéutica en adicciones desde el enfoque integral. Quiere decir que va a estar desde el enfoque cognitivo-conductual, gestáltico y sistémico. Vamos a iniciar este 5 de septiembre. Las clases van a ser todos los domingos de 4 a 7 de la noche. También nos va a acompañar Miriam en este proceso. Bueno, decirles que los que desean llevar esta formación pueden comunicarse conmigo o con Dafne. Más bien vamos ya finalizando. Vamos finalizando. Gracias. Gracias, Miriam. Excelente la sesión que nos has dado hoy día. Vamos a tomarnos una fotito. Los que desean pueden ir prendiendo su cámara. Flor, Patti, Katherine, Esther. Por ahí Oscar ya nos prendió su camarita. Que estuvo muy callado Oscar, pero es de acá, de donde estoy. Muy bien, nos tomamos la fotito entonces con los que tienen prendida la cámara a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. A ver, un minutito más para tomarnos con la otra pantallita porque tenemos 2 pantallitas acá. A ver. Un minutito. Para que salga el otro grupito también. Aquí está. Ahí está la cuenta de 1. Te voy a encender mi luz un ratito. Ah, ya, Lilian, no hay problema. Ahora sí creo que ya se ve mejor. Ya. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí está. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Miriam. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias.